Y bien, ha pasado la época festivalera, han pasado la feria judicial y nuevamente volvemos a nuestro ritmo habitual. Tener el micro legales donde a nosotros nos interesa abordar temas que tienen que ver con la parte justamente legal, conocer algunas cuestiones, tener un asesoramiento por parte de la doctora Karina del Valle Borges, que gentilmente es dueña de este Legales, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, las vacaciones. Lindo, lindo. Bueno, reincorporándonos. Quiero agradecer también un regalo que hemos recibido, que ya está en práctica la agenda de este año, que encima político está más que usada. Así que muchísimas gracias. Karina, bueno, entremos en el tema. Hoy vamos a hablar de régimen comunicacional. Es un tema que hoy por hoy, más aún después de la feria judicial, digamos que está muy pendiente, que viene muy vinculado con las denuncias de violencia, con las denuncias en las cuales existen restricciones hacia uno de los progenitores, exclusiones del hogar. En base a esto, uno de los progenitores deja de convivir con los niños, niñas o adolescentes. En base a eso, el progenitor no conviviente quiere volver a ver a sus hijos, ¿sí? Porque la restricción, salvo que existan causas graves, es solamente para los progenitores entre sí, no para los niños. Pero los hijos lamentablemente se ven vinculados con esta restricción. ¿Qué pasa cuando yo, progenitor excluido o que tengo una restricción, quiero volver a ver a mis hijos? Tengo que iniciar sí o sí una causa judicial. Hay dos formas de iniciar estas causas judiciales. Por un lado, si yo tenía antes un acuerdo o ese acuerdo no se ha dejado de cumplir, puedo pedir la ejecución del acuerdo en sede penal. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de un acuerdo o aquel progenitor que impide el contacto con el progenitor no conviviente comete un delito. El delito que conlleva una denuncia penal. Si yo no tengo un acuerdo, si yo estábamos en pareja, estábamos casados, éramos un matrimonio o éramos concubinos, he sido excluido del hogar, no tengo un acuerdo, no puedo ver a mis hijos, ¿qué pasa? Solamente voy a poder iniciar una demanda civil en el juzgado de familia, en el cual yo voy a iniciar para que un juez determine cuál va a ser el régimen comunicacional con mis hijos a partir de ese momento. Bien. Tenemos el régimen perfecto. Ahora, este papá o esta mamá excluida del núcleo familiar, de la sede familiar, me imagino que al tener una restricción con el progenitor sí conviviente, hay que buscar un lugar que sea neutro para que pueda vincularse con sus hijos, o cómo se maneja el tema físico, digamos. Bueno, pero lo que pasa que en ese terreno empezamos a hablar de una revinculación. La revinculación se produce con el progenitor no conviviente cuando ha transcurrido un tiempo demasiado prolongado que este progenitor no ve a sus hijos. Claro. Como no sabemos cómo van a reaccionar esos niños, se produce la revinculación. Esta revinculación, lo que socialmente o en la jerga humana, digo, no es que no sea humano, sino no legal, no que no sea legal, sino es como una ambientación para la criatura, digamos. Es lo que antes se llamaba justamente un régimen de visitas asistido en el ámbito de tribunales. Claro. El problema es que tribunales no cuentan ni con el espacio físico ni con los profesionales para poder dar este régimen, ¿sí? Y ahí es donde entra el tema Cámara Gesell. No. No hay nada que ver. Nada que ver. Esto es revinculación. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente estamos teniendo una falencia en el sistema en el cual hoy Tribunales Cosquín no nos puede ofrecer la revinculación para un progenitor no conviviente. Distinto es Córdoba. Córdoba tiene, el ETIR se llama justamente, es dentro del ámbito de tribunales, un lugar donde los papás que no conviven con estos niños van, pueden verlos y están los asistentes psicológicos, está todo un cuerpo, un equipo técnico que asiste a estos papás. Acá Cosquín no lo tenemos. Podemos hacer, si el juez ordena la revinculación, en forma privada en la falda. Eso implica un costo, o sea que aquel papá que quiere ver a su hijo encima tiene que pagar, tiene que trasladarse a la falda, es bastante engorroso. Es una falencia que hoy está teniendo
Tribunales Cosquín. Tribunales Cosquín, Tribunales Cruz del Eje, Tribunales Carlos Paz. Todo lo que es revinculación, tenemos que tener en cuenta que es cuando los niños, niñas o adolescentes han estado sin ver a un progenitor por un tiempo prolongado, ¿sí? Caso contrario, hace poco que yo he dejado de ver a mis hijos, se produce el régimen comunicacional. Bien. Siempre y cuando no tengamos alguna otra objeción por parte del otro progenitor. ¿Y este régimen comunicacional cómo se maneja el tema físico? El tema físico se supone que justamente si los niños, si hoy tengo una restricción, no puedo llegar a este hogar, tenemos que proponer una tercera persona que intervenga como mediador, claro, que los lleve, que los traiga, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque es un derecho tanto del progenitor no conviviente a ver a sus hijos como un derecho de los niños a tener contacto con el otro progenitor. Claro. Son temas muy fuertes y son temas que muy bien explicado por usted, Karina, no dejan de ser de uso común y muchos casos. Quiero aclarar una cosa. Una vez que esto está judicializado, tenemos plazos que cumplir procesalmente y la justicia es lenta. Entonces, a veces la ansiedad de estos progenitores no convivientes nos juega en contra a los abogados litigantes porque nosotros no podemos saltar estos pasos procesales. Entonces tenemos que cumplir con cada una de las etapas. Por ejemplo, porque si nosotros tenemos previamente una denuncia de violencia donde hay una mamá o un papá que ha denunciado que el otro progenitor es violento, es muy factible que previo a que lleguemos a un régimen comunicacional haya que hacer una valoración psicológica de esta persona para ver si está en condiciones. El problema es que tenemos a veces denuncias falsas. Ahí va. Estas denuncias falsas hacen que los procedimientos se extiendan en el tiempo y este progenitor no pueda estar con sus hijos, estos hijos no puedan estar con sus papás o mamás. El tema de las denuncias falsas y tal vez con el exceso de comunicación que hay, porque nosotros sabemos que hoy estamos bombardeados por esto, por las redes y demás, que es como todo, si no la utilizas bien te lleva a otras cosas. Y bueno, vemos que hay como una exaltación a las falsas denuncias porque te llevan a considerar de otra manera el caso, ¿no? O posicionarte ante un caso de otra manera. Porque yo digo que vos me golpeaste, después probarlo de que no es cierto, pero mientras tanto yo te gané un par de meses. Sí. El tema es que yo te puedo haber ganado un par de meses. El problema es que si eso es falso, quienes han perdido son los niños, niñas o adolescentes. ¿Y hay algún castigo para las falsas denuncias? Hay sanciones que justamente es un delito, la falsa denuncia. Lo que pasa que en el fuero de violencia el procedimiento es netamente preventivo. El juez de violencia lo único que hace es sacar una orden en la cual va la restricción o la exclusión, ¿sí? O en su defecto que no haya agresiones entre las partes, por ejemplo. Pero de ahí en más yo no puedo probar nada. No es un procedimiento que se va a abrir a prueba ni nada. Sí. No, es netamente preventivo, ¿sí? Y normalmente esta orden es de 3 meses, a los 3 meses se realiza una audiencia, si la parte va y dice que se ha incumplido, se vuelve a prorrogar por 3 meses más, pero son medidas que van a ser determinadas en el tiempo, no son sin tiempo. En algún momento esta medida va a terminar. La idea es que esta orden que ha salido por parte del juez de violencia es para poner un paño frío en la relación y que deje de haber agresión. Claro. Pero si yo tengo que ir ante una denuncia de violencia, la cual es falsa, y yo estoy justamente asesorando al padre que ha sido, o a la madre que ha sido mal denunciada o falsamente denunciada en violencia, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente al comparecer, pedir que se labren las copias certificadas de esas actuaciones y sean remitidas al fiscal de turno, porque en sede penal sí vamos a poder llegar a probar si la denuncia es falsa o no. En sede penal es donde van a sancionar o no a este progenitor o progenitora que falsamente ha denunciado. Los niños, para que estén dentro de esto, ¿no? Del régimen comunicacional.
¿Hay un máximo de edad? ¿Y cuál es tenido en cuenta la opinión del niño? Digo, por ejemplo, un niño vio cómo su papá le pegaba a su mamá. Y ese niño a lo mejor tiene miedo de ir con su papá solo. ¿Es tenido en cuenta eso? Es tenido en cuenta al momento de establecer un régimen comunicacional y al momento de establecer con quién va a vivir ese menor, ¿sí? El tema es que el derecho del niño a ser oído es algo que está garantizado no tan solo por nuestra Constitución, sino por todos los convenios que tenemos firmados como Argentina a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese niño tiene derecho a ser oído. El tema ¿es vinculante para el juez que escucha a un menor lo que este menor dice? Tenemos que tener en cuenta la edad del menor. A partir de los 13, 14 años, lo que un menor dice, si el menor no ha sido manipulado, puede llegar a ser vinculante para el juez. Siempre este menor va a hablar en presencia del Ministerio Público Pupilar, de psicólogos, de asesores. Van a ver si realmente el menor está manifestando su propia voluntad, su intención, o está siendo manipulado por uno de los progenitores. ¿Hasta qué edad se es menor en estas condiciones? Para que sea vinculante para el juez, no, hasta los 18 años, hasta tranquilamente. Los 18 años. Sí, el problema no es a mayor edad, el problema es a menor edad. Claro. O cuando estamos ante menores que no podemos descifrar a ciencia cierta qué es lo que dicen, ¿entendés? Para eso están los psicólogos. Claro. Todo el equipo técnico que va a asistir al juez en esta audiencia donde se va a oír al menor. Hay, ya para terminar, hablaba con algunos profesionales que me contaban que después de hacer todo este proceso que usted nos está contando y demás, muchas veces vuelven a unirse como pareja y es como si nada, y mientras tanto hubo un daño y una ruptura, ¿no? El tema es que la persona que hace una denuncia de violencia y después incumple la orden debe saber que va a tener una sanción económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que sale la orden del juez es para ambas partes. Entonces, si yo que hice la denuncia incumplo eso, también puedo tener esa sanción económica. Entonces, mucho ojo al denunciar falsamente y al después incumplir la orden, porque no reflexionar la previamente. Orden judicial, no, y aparte, ¿qué pasa? Si yo hoy hice una falsa denuncia, prosperó, el otro progenitor no me hizo la denuncia penal ni nada. Al tiempo, como bien decís vos, estas personas se reconcilian, vuelven a convivir, vuelven a tener conflicto. Esta vez sí es cierto. Esa persona va y hace una segunda denuncia. Puede llegar a tener hasta una pérdida de credibilidad. ¿Entendés? Claro. ¿Por qué? Porque ojo cuando yo quiero burlarme del sistema. Claro. Claro. Esto de mira que te denuncio, que está así a la punta de la lengua, como decían las abuelas. A veces estamos ante una generación que cree que puede ir más rápido. Hoy la denuncia de violencia es una herramienta que está siendo mal utilizada. A eso me refería. Está siendo mal utilizada. Está siendo usada como presión, hasta como manipulación en muchos casos, ¿no? Sí, es todo un tema. El punto es, si nosotros estamos hoy con una orden de restricción y a la vez hemos decidido volver a convivir, ¿qué les puedo recomendar? Preséntense los dos, o sea, si han vuelto, siempre va a prevalecer la familia. Claro. Ningún juez tiene intenciones de separarlos como familia. La idea en su momento del juez de violencia fue de poner un paño de agua fría en la situación y de que no exista más violencia si es que realmente existía. Si nosotros no hemos vuelto a reconciliar, hemos vuelto a formar un hogar, preséntense ante el juez de violencia, pongan en conocimiento esa situación y de que voluntariamente vuelven a estar juntos. Claro. ¿Sí? O sea, no traten de burlar el sistema, porque el sistema después puede ser que en algún momento no te ayude cuando realmente lo necesitas. Pase facturas, como decimos habitualmente. Y sí, corremos ese riesgo. Doctora, siempre es un placer escuchar y bueno, seguramente quienes nos están mirando a través de Prisma 24 se dan cuenta que no es tan fácil y que a la vez es muy importante tener la herramienta básica
del conocimiento qué hacer. Por eso este espacio Legales, donde hoy hablamos de este tema, pero que vamos abordando diferentes, como ustedes ya lo saben. Sería bueno recordarles que este régimen comunicacional también lo pueden pedir los abuelos, los tíos, algún referente afectivo como ser los padrinos de los niños, niñas o adolescentes, porque bueno, son personas que quieren mantener un vínculo con ellos. Esto del régimen comunicacional no tan solo es para el progenitor no conviviente, es para una persona que es un referente afectivo para ese menor. Es muy importante eso. Que será en otro programa quizás. Bueno, lo hablamos en otro programa. Y no se olviden de escribirnos y darnos opciones de temas que podemos ir abordando, porque bueno, se pueden desarrollar con mucho gusto, ¿no? Perfectamente. Muchas gracias.